Bienvenido a Sin Límites, un lugar donde siempre hay algo que decir o que contar. Soy Sergio Mendoza y el podcast empieza ahora mismo. Esta es la segunda parte de la grabación del podcast con el pastor Tony Maldonado. Espero que lo disfruten. Dios los bendiga. Es que fíjate que esa ha sido una bronca en la raza humana, ¿no? Y tendría que saludar a todos y decirles, al saludarles de mano, decirles bienvenidos a la raza humana, ¿no? Porque la raza humana, la neta, estamos bien piratas, carnal, estamos muy, inventamos nuestra propia agenda en la cual queremos meter a Dios, sin darnos cuenta que Dios es suficiente y la forma de Dios es suficiente y la nuestra no ha sido suficiente. O sea, nos hemos metido en cada bronca por tener nuestra propia agenda y se nos ha hecho tan difícil meternos en la agenda de Dios. Entonces, hemos querido meter a ese Dios de amor, a ese Hijo de Dios, a ese Cristo, a Jesús mismo, lo hemos querido meter en nuestra agenda y decirle cómo haga las cosas y que se acomode a nuestra forma de hacer las cosas, ¿no? Y escuchamos cosas como esas las que mencionabas, que me oíste mencionar, que tenemos un Dios que lo metemos en la agenda de cuál es el tiempo en que su oído está más inclinado a mí. O sea, y muchos hablan que de la madrugada, porque claro, leyeron en algún salmo, ¿verdad? De madrugada te buscaré, pues sí, pero Pablo, por ejemplo, conoció a un Jesús que no lo mete en la agenda de las madrugadas, sino que dice, orad sin cesar, o sea, ¿sí me explico? O sea, él es en todo tiempo, o sea, entonces, pero nosotros en nuestros sistemas pensamos y agendamos o ponemos punto número 1, punto número 2, punto número 3 de lo que es para nosotros santidad, y él tiene que aceptar esos puntos y no es, y a veces nuestra forma de manejar cierta limpieza en nuestra vida es muy diferente a cómo él la maneja. Entonces, la gente en la antigüedad, desde la antigüedad, ¿no? Desde el Antiguo Testamento, quiso meter a Dios en su agenda, quiso meter a Dios al mover que ellos pensaban o que ellos consideraban que ese era esa era la manera de, y decía en una de las ocasiones en Isaías, Dios mismo les habla y les dice, oye, estoy harto que quieran meterme a su agenda, a sus ayunos largos, a sus lunas nuevas, a sus días festivos religiosos. Estoy harto que ustedes quieran convencerme de que al dejar de comer, ya yo tengo que responder, y porque van y lloran en el altar, yo tengo que responderles, y Dios mismo les dice, no, mi agenda no está en lo que tú dejaste de comer, sino mi agenda está en que tú compartieras tu pan, no que dejaras de comer, sino que compartieras tu pan con el hambriento, que vistieras al desnudo. Entonces, esta es mi agenda y nosotros hemos querido, de hecho la gente, yo mencionaba en esa prédica que tú estás recordando, yo mencionaba que aún la gente venía y cuando la gente que andaba con Jesús, con ese Jesús que es suficiente, con ese Jesús que aunque no haya pan, hace 3 segundos, 5 segundos después ya hubo pan, ese Jesús suficiente, ese Jesús que pasa por donde tú no pasarías, y la misma gente le decía, oye, espérate, o sea, estamos acostumbrados a que, por ejemplo, los discípulos de Juan ayunen. ¿Por qué los tuyos no ayunan? Entonces, él les dice, bueno, es que mientras el novio está, ¿verdad? O sea, yo soy suficiente, yo estoy aquí, soy suficiente. Y otros le decían, oye, espérate. Lo encontramos en las bodas de Caná, sí. Y es un argumento que los colegas se pierden, se confunden, buscan justificar y buscan como sacar un Jesús que no hizo vino, porque cómo va a hacer vino. Le digo, compa,
Si hizo el vino o no hizo el vino, eso es irrelevante, pero ahí dice que sí lo hizo. O sea, ¿para qué se complica tanto? Él es el Señor y Él puede hacer todas las cosas. Fíjate, en el diálogo, y lo cito también parte de lo que compartías, el diálogo con la mujer samaritana, sus mismos discípulos se sacan de onda. Sus mismos discípulos se quedan como asombrados. Hey, estás platicando con esa doña y es samaritana. Desde ahí está rompiendo reglas. Sí, ya desde ahí te saliste de la agenda de lo que es de lo que es tener una buena relación con Dios, pues te saliste de la agenda, porque los que tienen una buena relación con Dios no hablan con los samaritanos, no se paran, no se detienen en estos lugares, no pasan por estos, no se dan estos espacios. Entonces, pero fíjate en esto, carnal, no, ahorita que tú estás mencionando, si Jesús hizo vino, no, y dices, es irrelevante, o sea, ¿para qué te engranas ahí? Pues, en que si Él quiere, hace vino, o sea, aunque ahí diga, mira esto, guacho, esto te va a volar la cabeza, carnal, mira este rollo, aunque Él diga que por ejemplo, no es bueno embriagarse o tomar vino, ¿va? Aunque Él diga, Él es soberano, y si Él quiere lo hace, ¿sí o no? Claro. ¿Sería pecado para ti matar a alguien? Te pregunto. ¿Para mí? Pues sí. Sí. ¿Y si Dios lo mata, sería pecado para Él? O sea, ahí está la diferencia, ¿sí me explico? O sea... Que Él es el dueño. Porque Él es el dueño, pues, o sea... ¿Qué tiene si hizo vino? ¿Qué tiene si mató a aquel vato que vertió donde no tenía que vertir el semen? No, o sea, ¿qué tiene? Si mató a Usa. Él es soberano, esa es la agenda de Él. ¿Qué tiene si a Él dice que no hagas acepción de personas y de repente Él escoge a los israelitas y desecha a los filisteos? O sea, ¿qué tiene? Esa es la agenda de Él. Exacto. De Él es todo. Y Él es el único que tiene esa autoridad moral para hacer eso. Claro, ¿qué tiene si de repente Él te dice, te voy a dar un corazón de carne y de repente miras que le dio un corazón de piedra a Faraón? O sea, ¿qué tiene? Él es Dios, Él es soberano, Él tiene su agenda. Y es ahí donde tienes que meterte y tienes que saber que hay cosas que Él haría que tú no puedes hacer. Como hay cosas... Jeffrey Dahmer cuando está en el bote, Jeffrey Dahmer y el otro el Nueva York, pero Jeffrey Dahmer es un caso muy enfático porque Jeffrey Dahmer cae al bote después de haberse comido como 14, pero se convierte. Entonces a nosotros los seres humanos decimos, no, ¿cómo es posible? No, se va. Ahora mira, el más inmediato para poder entender una cuestión en la que metemos en nuestra agenda religiosa, el más inmediato es que tú no podías haber sacado a Barrabás. No, pues no. Él sí. Nadie podía haber sacado a Barrabás. Él sí. Nadie se hubiera atrevido a tomar el lugar de Barrabás. Él sí. Entonces, hay cosas que tú estás pensando, ¿sí me explico? Y quieren meter a Dios en tu agenda como decirle, esto no lo hago, y piensas que Él tampoco lo tiene que hacer, o Él no puede hacerlo tampoco. Si Él es soberano, Él es Dios, ¿sí me explico? Y hay momentos en que va a mirar tu corazón y puede responderte por tu terquedad, por tu ayuno, o por tu gracias, Señor. Y hasta ahí llegó pero Él te contestó. Siempre digo, oye, pero aquel que tiene 3 días ayunando, 40 días ayunando, y que apenas se metió a orar, ¿sí me explico? O sea, no manches, que entonces, ¿por qué no le da ¿Por qué he conocido a un Cristo ¿por qué tengo tanta necesidad de conocer a un Jesús que no se mete en mi agenda, que cuando tienes un encuentro con Él, nomás puede existir un protagonista o mueres tú y menguas o Él desaparece del escenario? Sí. Él no va a compartir su gloria con nadie y está bien, o sea, Él es Dios. Es más, te quieres ir para adelante y te envía para atrás, pero luego te mira atrás, que te quedaste atrás, y si Él quiere te envía para adelante. Te humillas y te exalta bien machín, te exaltas y te humilla. Bueno, pues es que Él es suficiente. Te declaras inocente y Él te dice, no, eres pecador. Te declaras pecador y Él te dice, no, eres inocente.
Dices que puedes y te dicen, separado de mí no puedes hacer nada. Dices que no puedes y te dice, todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Entonces, tú dices, ese es el Cristo suficiente, el que no se va a meter en tu agenda, el que no va a negociar contigo, el que no vas a poder regatear y decirle o reclamarle cuando te dice, oye, ama a tu prójimo como a ti mismo, y tú tratar de regatear y decirle, oye, no puedes ser menos que a mí mismo, o sea, no te va a capear, pues. Entonces muchos están atorados queriendo convencer a él que les capee, y él pues no, o sea, él es el mismo, ayer, hoy, por todos los siglos, en él no hay mudanza, ni sombra de variación. Fíjate, decimos mucho, Cristo vive en mí, y en la mañana platicaba con el pastor Daniel Álvarez, y me decía, pero ¿y qué de nosotros? ¿Será que nosotros vivimos en él? ¿Hemos muerto en él? ¿Hemos crucificado nuestra naturaleza en él? Porque aquí de esto se trata, y para ti que me estás escuchando en México, aquí en Estados Unidos, a la hora que me estés escuchando, esto es más o menos así. Cuando tú vas al cementerio, en el cementerio te encuentras mentirosos, alcohólicos, drogadictos, asesinos, adúlteros, pero ¿qué tienen en común todos los que están en el cementerio? Bueno, tienen en común algo tan sencillo: nadie hace nada de lo que hacía. ¿Qué? Pues porque ya están muertos. Y esto más o menos se trata de algo así, de entregar, porque no nada más decirle, Señor, ven, sino, Señor, yo quiero habitar en tu morada, yo quiero habitar en ti, y cuando yo habite en ti y camine en ti, decía el doctor José Amparo Rivera, es cuando tú te incorpores en mí, y cuando yo ya no piense por mis pantalones o me monte en mi macho, sino que tú habites en mí y yo habitar en ti. Y de esa manera que seas tú el que gobierne el changarro y no yo mismo. Y nos quitamos de Cristo está hablando con la gente, porque Cristo sabía todo lo que sucedía en la vida de la gente, en querer algunos queriendo hacer las cosas bien. Entonces, cuando la gente quería hacer las cosas bien, hacía un pacto por llevar el sistema religioso, por llevar el yugo del Torah. Entonces hacían un pacto y ellos decían, ¿sabes qué? Yo me comprometo, hago un pacto de llevar el yugo del Torah. Me enyugo al sistema religioso, me enyugo a este puño de reglas y de formas, de prohibiciones y de exigencias. Pero miles de años antes, miles de años, después en este tiempo, y vemos a la gente igual, a la gente que ya está en la iglesia. Sí, pero mira, o sea, este era el pacto que hacía, el pacto que hacía la gente tratando de comportarse bien. Hacía pactos de llevar el yugo del Torah. Entonces Jesús habla con ellos y les dice, y esto envuelve una plática más extensa. Es obvio que las poquitas palabras que escuchas de él, cuando les dice, llevad mi yugo, porque mi yugo es fácil y es ligera mi carga. O sea, si a ti se te está haciendo difícil caminar en rectitud, en amor, en paz, entonces la pregunta tendría que ser, pues, ¿a quién te enyugaste? Porque cuando la gente se enyugaba al yugo del Torah y hacía pacto con llevar el yugo del Torah, nunca lograban armarla, porque era un puño de reglas y de prohibiciones. Que lo único que señalaban era lo malo en ti. Sí, no, y podías vivir una vida moral. O sea, Pablo dijo, soy irreprensible. O sea, he superado a mis contemporáneos. O sea, puede que no peques tanto, pero no la vas a armar de todos modos, porque aún el yugo del Torah te saca de la agenda de Dios y te hace querer meter a Dios en esa agenda. Por eso Cristo dijo, no, métete en mi agenda, lleva mi yugo, porque mi yugo es fácil y él ligera mi carga. O sea, yo lo hago, yo lo logro, y cuando yo lo logre, cuando yo venza, entonces te convierto a ti en alguien más que vencedor. El Torah y el yugo del Torah no va a ser así. Vas a terminar perdiendo siempre porque nunca pudiste lograr llenar las exigencias. Nunca vas a ser suficiente para alcanzar el mérito. Claro, por eso Cristo
es suficiente, carnal. Una palabra de despedida, Tony, para despedirnos de la banda que nos está escuchando. Porque aquí nos vamos pues a nomás los capítulos, el A y el B. Órale, nomás aquí. Ya con terminando lo vamos a dividir y van a ser 2 capítulos de 20 minutos, que no se lo debe de perder nadie. Pero una palabra de despedida, carnal. Pues nomás ahí, toda persona que nos esté escuchando, o sea, nuestro anhelo es que Cristo sea suficiente para ti. Y hay un momento en que eso inicia para que Él sea suficiente para ti. Y es con una pequeña apertura de tu corazón, determinando que tienes una necesidad de Él. Y entonces empieza el Cristo que es suficiente a obrar en tu vida, con el hecho de que le digas: Señor, perdóname todos mis pecados, perdóname haber basado todo esto en mi suficiencia y que yo la podía armar. Te abro mi corazón, me arrepiento y te recibo como mi único y suficiente Salvador. Así es que qué padre poder estar aquí contigo, carnal, y la audiencia que escucha tu programa. Un abrazo para todos, les bendigo la vida y qué bueno poder determinar a final de cuentas que Él es suficiente. Listo, carnal, muchas gracias. Y bueno, para todos los que están escuchando y que llegaron hasta aquí, muchas gracias. Hasta la próxima. Muchas gracias por escuchar este capítulo. Te esperamos para la próxima, para compartir una palabra de vida. Y si este capítulo fue de bendición, por favor, compártelo con tus amigos, con tu familia, para de esa manera crecer. Dale un like y síguenos. Soy Sergio Mendoza. Hasta la próxima. Gracias.